9 de la mañana con 9 minutos, de regreso con el comienzo musical de Enlace USACH, y vamos a ir de inmediato a saludar a quienes nos van a acompañar en este comienzo de semana en nuestro panel. Ya está conectado con nosotros el presidente de la Juventud Verde Regionalista, Patricio Medina, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Saludos. Gracias, Patricio, por estar ahí con nosotros, poder conectarte y poder a su vez analizar la contingencia, lo mismo que al director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete, que también ya está junto a nosotros. Patrick, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, muy buenos días, todo muy bien por aquí, muchas gracias por la invitación, muy buenos días, Patricio, también, y a todas las personas que nos acompañan en un nuevo episodio de Enlace USACH. Exacto, y vamos a ir de inmediato al primer tema que les hemos propuesto, pero que a su vez también estamos planteándole a nuestros seguidores en redes sociales, a quienes nos escriben e interactúan habitualmente con nosotros en nuestro WhatsApp. Hablar un poco de lo que son estos 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, la evaluación, particularmente lo que le estamos planteando a nuestra audiencia. Queremos hacer lo propio con ustedes y además ir revisando algunos de los planteamientos que se han hecho por el propio presidente en distintas entrevistas que se han estado desarrollando durante, sin ir más lejos, de las últimas horas. Hace un rato hablábamos de lo que fue la conversación que tuvo con el diario El País. Hace muy poco rato también estuvo dialogando con Radio ADN, y el denominador común en el análisis y el balance que hacen desde el gobierno y particularmente el presidente es que Chile está ahora mejor que en marzo de 2022. Es lo que se ha planteado, al menos en la entrevista que se entregó en El País. En ADN dijo que se recibió un país con muchos nudos críticos, desestabilizado, y lo hemos ido normalizando. Lo planteó durante la mañana el presidente. Un país que tenía más de 9% de inflación y que llegó a estar en el orden de un 14%, y hoy la hemos bajado a un orden del 4%, y este año vamos a llegar a una meta del 3%, lo que dice el presidente. Un país en donde las fronteras estaban absolutamente desbordadas, y hoy hemos, en conjunto con las Fuerzas Armadas y las policías, encauzado ese conflicto. Queremos lo que tiene que ver además con también la reducción, dice, del 22% en los ingresos en la frontera norte. Les dejo la palabra, Patricio, me quedo contigo para comenzar con tu balance y además tomar en cuenta algunos de los planteamientos que hizo recién el presidente. Sí, bueno, primero que todo saludar a toda la audiencia, la gente que nos está escuchando. Son 2 años de gobierno y yo creo que de este análisis uno puede sacar varias conclusiones. La primera es que hace hartos años que no teníamos una coalición que gobernara, que se conformara luego de la primera vuelta. Y creo que eso también rompe un poco con lo tradicional que veíamos en los gobiernos de turno. No es fácil liderar una coalición en donde tenemos 2 almas, como se dijo en un momento. Yo creo que cada vez eso cambia y cada vez menos. Un proceso interesante de renovación y de conjunción de distintas orígenes. Yo creo que también algo positivo tiene que ver con el salario mínimo. Hoy día, ahora en junio, vamos a tener probablemente los 500.000 pesos, que fue una de las promesas del presidente. La ley TEA, creo que una ley súper sentida por las madres cuidadoras y por los niños. Hay una perspectiva bien directa del presidente hacia la niñez, y creo que la infancia ha sido uno de los pilares y de las prioridades del gobierno. Obviamente hay autocrítica. Yo en lo particular creo que el 4 de septiembre tuvimos una derrota electoral que nos hizo reflexionar ante las prioridades de la ciudadanía. O sea, sabíamos que la seguridad y la economía eran 2 de las variables probablemente más importantes por la gente, pero también cuando la ciudadanía con tanta fuerza te lo manifiesta en una elección, no es malo tampoco cambiar y ajustar las prioridades, y creo que eso se ha hecho. Creo que se ha avanzado en materias de seguridad. Probablemente con el paso del tiempo vamos a notar el plan Calle Sin Violencia, los controles de la frontera. Siempre hay autocrítica, y creo que, bueno, lo va a decir quizás Patrick, pero los indultados también fueron algo que no ayudó en esta lógica de que la gente nos crea. Una cosa es que podamos trabajar y todos los días nos levantemos para mejorar la calidad de vida de los chilenos, y otra cosa es que la gente te crea. Y ese es parte del desafío que tenemos en estos próximos 2 años, donde el presidente ha sido muy claro que más que promesa, hoy día lo que nos convoca es cumplir con los compromisos y hacer más que decir.
Patrick, me quedo contigo ahora, y Patricio daba cuenta también de algunos de los logros que se han conseguido durante estos 2 años de gobierno, de una u otra forma también refrendando en parte lo que ya el presidente ha dicho de una u otra forma del país con el que se encontraron. Pero te quiero escuchar a ti particularmente de cómo observas estos 2 años, si compartes algunas de las opiniones de Patricio y poder ahí ir generando también la conversación. Vale, Rodrigo. Yo pienso que aquí la mayoría de los chilenos ven una realidad distinta a la que trata de instalar el gobierno. Yo pienso que la mayoría de los chilenos, para la mayoría de los chilenos es bastante evidente que hoy estamos peor que hace 2 años, en general, ¿cierto? En los elementos más generales. Y en aquellas cosas que hemos mejorado, porque es cierto que hay dimensiones que han repuntado, que han remontado, que han tenido mejoras. Esas mejoras han sido, a pesar del gobierno en su gran mayoría, en lugar de a raíz, en razón de, ¿cierto?, las acciones que ha tomado el gobierno. Es cosa de pensar rápidamente, ¿cierto?, en todo lo relativo a la institucionalidad y a la estabilidad política institucional. El presidente y su coalición dan a entender una lógica como de que ellos llegaron a estabilizar el país, cuando uno de los agentes desestabilizadores es efectivamente la coalición que hoy día gobierna. O sea, es cosa solo para tener un ejemplo, rápidamente ir a pensar en la entrevista que en algún momento dio en su calidad de candidato Sebastián de Polo, uno de los ideólogos y referentes del Frente Amplio, diciendo: le vamos a meter inestabilidad al país. Esto es la lógica de las grandes reformas estructurales que se iban a tratar de instalar. Entonces, evidentemente eso es una de las intenciones o uno de los elementos que la coalición gobernante sabía que iba a realizar. O sea, el gobierno del presidente Boric evidentemente le iba a generar inestabilidad política al sistema, pero lo hizo en su mayoría la coalición que hoy día gobierna, la coalición que hoy día es oficialismo, cuando era oposición. Cuando Chile vivió momentos convulsos, ahí no hubo los votos, no concurrió en forma, en tenor, en la manera de enfrentar la política, no concurrió con una vocación de estabilizar, sino que concurrió con una vocación de agitar las aguas para poder llegar al poder eventualmente. En materia de seguridad se opusieron a todas las reformas que eran relevantes, a todas las reformas que eran útiles. El ejemplo de la ley de infraestructura crítica, que hoy día cierto, una parte del oficialismo apoya y espera que esto se haga realidad. La ley es muy, muy similar a la que se presentó durante el gobierno anterior, y ahí no hubo margen en la situación. Digamos que la situación base no era tan distinta. En consecuencia, hay elementos como todo lo relativo a la estabilidad, ¿cierto?, institucional, probablemente mejoró en vista de que la coalición que hoy día gobierna no estaba la oposición tratando de desestabilizar o meterle incertidumbre al sistema. La situación mejoró porque terminaron los procesos constitucionales, procesos que impulsó un sector de la política al que el presidente pertenece. En seguridad, hoy día la oposición está mucho más disponible, la actual oposición está mucho más disponible para aprobar proyectos y reformas que permitan generar más herramientas para el combate de la seguridad, y aún así no se hace con todo el ímpetu y todas las herramientas institucionales que se requieren. Y al final del día también hay un elemento que es relevante, que es que es evidente que en los 4 años de gobierno son muchas las cosas que suceden. O sea, los gobiernos rara vez van a poder instalar, ¿cierto?, su programa de gobierno hasta la última coma. Tienen que ajustarlo, uno, a la realidad del país, que es cambiante; 2, a su posibilidad material; y 3, a los sucesos que les van apareciendo durante el gobierno. Entre otros, ¿cierto?, los procesos constitucionales, sobre todo el rechazo del texto de la convención de Loncón, de Baza, de Atria, fue un golpe muy duro para el gobierno porque era la materialización de su proyecto de sociedad al final del día. Entonces han tenido que hacer ajustes, sí, pero esos ajustes probablemente en estas materias, las que son incómodas, son ajustes de fachada, son
lo justo y necesario para satisfacer la opinión pública, en lugar de enfrentar concretamente, ¿cierto?, el problema de fondo, como lo que sucede con la economía, seguridad, Sí. bueno, salud, ni decir, pensiones por lo demás. Entonces, efectivamente, yo creo que hoy día la situación es dramática. La situación es peor que hace 2 años, y en las cosas en las que estamos mejor es, en general, a pesar del gobierno, y no en razón del actuar del presidente y su gobierno. Patricio, varias cosas. Entrar en lo que es las opiniones de Patrick, que él hablaba en uno de los aspectos de lo que ha sido los ajustes que ha tenido que hacer el gobierno a propósito de la que era su impronta inicial, un poco también forzado por las contingencias, forzado también por las circunstancias. Y tú aludías al tema de la coalición en tu anterior intervención, de cómo las almas de la coalición han ido de una u otra forma cuadrándose. Un tema que para Patrick es tal vez distinto, donde él también ha considerado de que había sectores más desestabilizadores dentro de la coalición. Varios puntos que quedaron en su intervención, te dejo la palabra. Sí, bueno, yo solo partir diciendo que cuando los gobiernos inician, más como una nueva generación que harto falta le hacía a la política en Chile, a pesar de mucho de lo que se dice, que ahora como que se vuelve al pasado, creo que la ha hecho bien en la incorporación de nuevas generaciones a la política por las razones que ustedes también la deben conocer. Recordemos que también cuando inician gobierno, yo me acuerdo muy bien el presidente Piñera que cuando parte con estos famosos pendrive, con una lógica de gestión, más que de gestión política, de gestión empresarial, fue muy criticado, fueron muy criticado también por su misma coalición, hubieron cambios de gabinete y hubo un reconocimiento, aunque esa no era la forma, y hubo un cambio, yo me acuerdo, en el segundo año también con respecto a su gestión política. Y creo que todos los gobiernos tienen la posibilidad de reconocer ciertos errores, pero ser súper claro, acá no hay complejos con respecto a los temas de seguridad. Llevamos más de 1 año y medio con estado de excepción en la Araucanía, y el presidente Piñera y el presidente Boric no ha tenido complejos con esa situación. Y creo que hay que también reconocer cuando las cosas se hacen bien, cuando contra incluso gente de tu mismo sector que quizás criticaba estas medidas, el presidente ha puesto el pecho a las balas. Y yo ahí valoro mucho el coraje que ha tenido también cuando convoca el COSENA, cuando genera, por ejemplo, distintas medidas en términos de seguridad, el control por detención con sospecha, y cosas que quizás las veíamos como lejanas y complejas para nuestro sector, pero creo que aquí no hay tintes, porque la delincuencia y el crimen organizado no tienen un color político. A veces uno tiene la sensación de que por ser de derecha o por ser de izquierda puede tener ciertas banderas de lucha. Yo creo que aquí, también en términos de economía, el control de la inflación de Chile es uno de los mejores manejos económicos con respecto a controlar post pandemia una inflación galopante sobre el 14%. La expectativa del Banco Central este año van a llegar al 4%, la tasa de interés va a bajar, probablemente va a subir la inversión porque la gente va a poder invertir. El IMASEC de enero alcanzó el 3,2%, una actividad económica poco esperada para la fecha. Entonces, creo que en términos del manejo económico y la seguridad, que son dos de los temas que hoy día son la prioridad para los chilenos, sí se ha avanzado, y insisto con que esto tiene que ver también con la credibilidad. Y en la credibilidad, como lo dijo el presidente, hay que hacer más que decir. Y es complejo porque tenemos un proceso electoral, no tenemos mayoría en el Congreso, pero sí creo que hemos avanzado en materias que tienen un carácter de gestión, pero también simbólicos. Y ahí los gobernantes tienen esta doble tarea, o sea, cuando se critica a Palestina o a la invasión de Rusia a Ucrania, son símbolos que el presidente también ha tomado que generan una suerte de identidad en la gestión del gobierno, y espero que en estos 2 años también podamos concretar muchas otras cosas. Y acá también esto no se trata de la crítica a la hora de no llegar a acuerdos. O sea, yo escucho a Patrick y también me gustaría que podamos estar de acuerdo en ciertos temas y avanzar por la mejor calidad de vida de los chilenos. Más que decir que aquí no tenemos posibilidades de concretar ciertas cosas, hay temas donde podemos tener ciertos acuerdos,
lo vamos a conversar después, pero yo solo dejo un tema planteado, tiene que ver con la reforma de pensiones, o sea, esta suerte Sí. del 6% es un tema un poco más antojadizo que realmente ponernos de acuerdo para mejorar las pensiones ahora para los chilenos y no en 25 años más. Patrick, te vuelvo a dar la palabra para poder ahí tomar parte de los argumentos que entregaba Patricio. Dentro de lo que señalaba, sin duda, los elementos que se ponen sobre la mesa en cuanto a lo que mencionábamos al principio. Ahí el presidente traía a colación los temas vinculados a la economía y Patricio también los puso sobre la mesa. ¿Cómo ves también esos números? ¿Cuánto hay de también percepción ciudadana de temas que pueden ser tal vez más complejos? Hablemos un poquito de aquello. Muchas veces se pone en la balanza lo que son los números un poquito más concretos y lo que es también la percepción. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Rodrigo, mira, yo pienso que no se trata de hacer una crítica injusta o simplemente criticar porque sí, por diferencia en posiciones políticas respecto del presidente. Yo creo que hay que reconocer avance. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, respecto a este nuevo plan que había implementado, o este segundo aire, segundo impulso que estaba implementando el gobierno a un plan de intervención territorial que implicaba apoyo de las policías, y esas cosas me parecen bien. El problema es que el problema es que el gobierno tiene un elemento estructural que no ha sabido resolver. Que es al final del día la carga que le impide hacer las cosas que debe hacer, y que muchas veces implica cruzar ciertas líneas ideológicas que hay sectores del oficialismo que no están dispuestas a cruzar. En consecuencia, es cosa, por ejemplo, de ver cómo en el Congreso los parlamentarios del Partido Comunista no estuvieron disponibles para aprobar una ley que implicaba sancionar, ¿cierto?, a las personas que portaran materiales combustibles, ¿cierto?, materiales acelerantes en contexto de movilizaciones, de marcha, de desmanes, etc. Ahí efectivamente una división del oficialismo, parte del oficialismo estuvo disponible para aprobar ese tipo de leyes, que apuntan, ¿cierto?, a darle más herramientas a las policías, pero una parte del oficialismo que no. Y en consecuencia eso se nota en ciertos momentos, y es evidente que el presidente tiene que manejar una coalición que tiene distintas almas, y en consecuencia tiene que hacerse cargo de esta alma que no ha abandonado el camino de alguna forma ser complaciente, ser permisivo con la violencia, con la delincuencia, y que no ha comprendido que el rol del Estado es entregar seguridad pública. Por cierto que hay límites, por cierto que hay una institucionalidad, por cierto que no se puede hacer de cualquier forma, pero mientras no se entienda eso, mientras esa no sea la prioridad, y la prioridad siga siendo salvaguardar y amasar de alguna forma ese cuarto, entre un cuarto y un tercio de la población en la que tiene apoyo todavía el presidente y el oficialismo, no se van a cruzar las líneas, no se va a hacer lo necesario efectivamente para resolver los problemas más significativos que tiene el país, que están en las líneas de seguridad, de educación, de economía y de salud. Pensiones, yo no le quisiera sumar también, que evidentemente hoy está un poco más descomprimido en razón de la aprobación y la vigencia de la PGU, ¿no? Pero ahí se notan algunas cosas para poder poner temas sobre la mesa. Por ejemplo, donde la gestión del presidente ha sido más presumiblemente un intento de concurrir a los cuestionamientos de la opinión pública que una política o elementos de gestión que permitan resolver el problema. Por ejemplo, en la macrozona sur. Es evidente que Chile tiene las herramientas para identificar a las personas que están liderando y ejerciendo actos de terrorismo y organizaciones terroristas. Es evidente que el Estado tiene las herramientas para ejercer control territorial de la macrozona sur, y no se está haciendo. El estado de excepción sí se renueva, pero no se está ocupando de forma que permita solucionar el problema con contundencia. El caso del norte, el caso de la inmigración irregular, es evidente que es un problema que están teniendo bastantes países del mundo, es evidente que es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero también es evidente que lo que está haciendo el gobierno es absolutamente insuficiente. O sea, si la ministra Toá viaja en algún momento para inaugurar un parlante que le va a decir a una persona que está cruzando un desierto de noche, que ha caminado horas, que ha recorrido un continente en bus, oiga, está entrando a Chile de manera irregular, bueno, ¿qué va a hacer esa persona? Evidentemente no se va a volver, un parlante no va a hacer nada. Entonces, ese tipo de...
sé que hay otros elementos, pero son evidentemente insuficientes en esta materia, y son dos materias en las cuales no ha sido fructífero. Y solo el tema de la inflación, me parece que es evidente que esto ha sido parte de la institucionalidad y no ha sido en razón del presidente y su gobierno que se ha controlado la inflación. Esto ha sido el Banco Central. Recordemos que el presidente fue uno de los diputados que concurrió en su época legislativa con el voto a la aprobación de los retiros de AFP, que fue, al final del día, la mayor fuente de inflación que ha tenido nuestro país en medio de las crisis que ha habido, y evidentemente hoy día uno podría decir que no intervino el Banco Central, o sea, no ha tratado de hacer la pega más difícil, hay algo de mérito, pero evidentemente el mérito del control de inflación es particularmente del Banco Central, Rodrigo. Minutitos breves para ir cerrando el tema. Patricio, te dejo unos minutos para poder ir tomando algunos de los aspectos. Respondió en parte también Patrick los temas vinculados a economía, pero también hizo hincapié en la macrozona sur, la forma en que se ha estado abordando esta temática. Te dejo ahí unos minutos breves para cerrar el tema. Sí, no, solo contrastar un punto, que cuando se dice que tenemos herramientas para el control de la delincuencia o del crimen organizado en la macrozona sur, ¿y por qué nunca se ha resuelto en los gobiernos anteriores donde ha gobernado la derecha, la concertación? Y ahora nos toca gobernar a nosotros. Yo creo que no tenemos las herramientas completas. Hay procesos en donde no solamente es mayor tecnología y mayor policía. Hoy día el presidente convocó una comisión de paz y entendimiento que convoca a los sectores públicos y privados, empresas forestales, comunidades, en donde esa comisión viene trabajando durante ya 7 meses y ha generado procesos de avance, de diálogo, y donde podemos solucionar el problema no desde la noche a la mañana, sino que es un proceso largo. Y yo creo que no es que tengamos las herramientas, si fuera por eso no tendríamos el problema. Y lo último, con respecto al tema económico que me convoca también como del área, no solamente el Banco Central tiene el mandato sobre la política monetaria, la emisión de bonos, la emisión de dinero a la hora de controlar la inflación, también son políticas donde el Estado y el gobierno intervienen. Recordemos que tenemos la nominación de directores, existen iniciativas como con respecto a la emisión de bonos que tienen directa relación con el gobierno. Solamente un dato, o sea, el Banco Central autónomo no solamente existe en Chile, y uno tiene que comparar los niveles de inflación chilenos versus otros países, y nos damos cuenta que la política fiscal, que también incide en la inflación, el gasto público, ha sido responsable, controlado, y eso también implica un manejo de la inflación como lo tenemos hoy día, que es mucho mejor que otros países. Patrick, también breve para cerrar el tema. Sí, a estos dos frentes, en materia económica, efectivamente hay una serie de elementos que están al debe. La ministra Jara, por ejemplo, como ministra del Trabajo, se ha preocupado solo de la reforma de pensiones y ha dejado absolutamente de lado y protegido el tema del desempleo que cada vez se ha sentido más, por decir algo. En materia, por ejemplo, de crecimiento, Chile tiene sus proyecciones congeladas y la concreción de esas proyecciones también congeladas. O sea, y ahí tienes una serie de elementos, todo lo relativo a la permisología, a las trabas para el emprendimiento, el posicionamiento de Chile a nivel internacional que ha hecho que sea más difícil traer inversión, a todo lo relativo a grupos que en el fondo han malentendido lo ambiental, y al final solo se traba los proyectos de inversión y desarrollo en lugar de hacer que convivan, ¿cierto?, la dimensión medioambiental con el desarrollo. Y entre otras cosas, por cierto, la inflación de la que hemos estado conversando, es evidente que un gobierno, si se lo propone, puede generar inflación, pero en Chile es un país en el que históricamente el Banco Central y la institucionalidad le ha impedido a los gobiernos desbandarse en esa dimensión. Al menos en las últimas décadas, ha existido una tónica de darle importancia a esta materia, y es evidente que en el fondo, claro, cuando el presidente dice, mira, nosotros vinimos a controlar esto, ayudamos a que esto se resolviera, claro, pues si la institucionalidad apunta a que esto se resuelva, la inflación se resuelva, y el pic de inflación lo tuvimos en gran medida por acciones que fueron tomadas, por ejemplo, por el presidente Boric cuando era parlamentario, con la aprobación de los retiros. Bueno, evidentemente cuando salen de la oposición y tiene que entrar a esta dinámica, hay muchas cosas que se empiezan a resolver, porque ya no es un agente de desestabilización, ¿cierto?, o de irresponsabilidad política que está dando vuelta en el ambiente, está dentro de la institucionalidad con un mayor nivel de
de interpelación. Y solo brevemente para responder a lo de la Araucanía, por cierto que es un problema complejo, por cierto que se pueden abrir todas las mesas y todos los canales de diálogo, pero hay una dimensión que hay que resolver de forma urgente e inmediata, que es la violencia. O sea, cada día que pasa que no se resuelven o no se combaten los grupos armados, en la macrozona sur hay más víctimas, hay más atentados. Y por cierto que es un problema complejo que tiene diferentes dimensiones, pero presumir que todos esos problemas están como fusionados y son homogéneos y están representados por los grupos terroristas, me parece un error. Hay que combatir el terrorismo, hay que resolver los problemas y las dificultades a través de todas las herramientas que permita la institucionalidad. Sí. Y por cierto que hoy día es mucho más fácil teniendo una oposición que concurre con los votos y está disponible para aquello. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, ya de regreso en nuestro panel del día de hoy, junto a Patrick Poblete, junto a Patricio Medina, nuestro panel de día lunes, y vamos también enlazando con otras temáticas. Patricio, sin ir más lejos, ahí adelantaba un poco, que tiene que ver con la manera en que ya se están configurando los naipes en torno a las municipales. Desde el oficialismo ya se confirmó o se ratificó su alianza con la Democracia Cristiana, optando por una propuesta progresista y unitaria. Por otro lado, desde la oposición en Chile Vamos, sin ir más lejos, dicen que se presentarán como bloque con el fin de reunir más votos y recuperar los municipios en manos de la izquierda. Hasta el momento, así, no habría un acuerdo todavía con el Partido Republicano, pero también hay otras fuerzas que están tratando de generar referentes en la municipal. Partido de la Gente, Amarillos por Chile, Demócratas aún se encuentran buscando sus propios candidatos para luego evaluar una coalición de centro que permita, según dicen, evitar una mayor polarización. Es parte de los diagnósticos que se están haciendo y que se están dando a conocer en distintos medios de comunicación. Patrick, me quedo contigo. Estuvimos analizándolo la semana pasada, cuando esto todavía estaba en conversaciones. De hecho, estaban muy frescas conversaciones en lo que tiene que ver con el oficialismo. Esto se ha ido decantando, al menos en lo que son los partidos de gobierno. Me quedo contigo para comenzar la conversación. Claro, Rodrigo, yo pienso que, bueno, un poco ha ido avanzando esto que ya comentábamos la semana pasada, pero es evidente que la propuesta que hace, o la estrategia que está llevando adelante el oficialismo, una estrategia competitiva, me parece que es coherente con la situación que se vive. Yo tengo una lectura que pienso que además es la mayoritaria, pero yo creo que es evidente que el gobierno del presidente Boric no está bien evaluado. El presidente Boric en sí mismo no está bien evaluado, su gestión no está bien evaluada, y uno lo mira en las encuestas todo el tiempo, en todas las encuestas de forma consistente, siempre está en un techo de apoyo duro. En el fondo, que 30 y algo por ciento, que la última cadena es del orden ya de los 27, baja ese techo, vamos a tener que ver si se mantiene ahí, que tiene pequeños pics, ¿cierto?, de aprobación, pero que son efímeros y caen rápidamente. Y eso, si uno lo suma a esta premisa de que las municipales suelen ser una antesala a la presidencial, por cierto que tiene a la coalición oficialista bastante complicada de cara a la presidencial, ¿cierto?, de 2 años más, y particularmente a la municipal en sí misma, ¿no? También hay que sumar una cosa: la última municipal fue en el marco de la elección de 2021, al mismo tiempo que los convencionales constituyentes, ¿no? Y ese fue un momento en el que efectivamente hubo un giro, ¿cierto?, hacia las izquierdas, hacia el mundo independiente. Esto, por ejemplo, la lista del pueblo fue uno de los colectivos independientes que efectivamente se llevaron hartos votos, sacaron hartos convencionales, y bueno, o sea, yo creo que la gratuidad de la educación ha sido una de las Yo creo que la gratuidad de la educación ha sido una de las Yo creo que la gratuidad de la educación ha sido una de las Yo creo que la gratuidad de la educación ha sido una de las grandes reformas de los últimos 20 años. 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 Hoy día tienen a Hoy día tienen a Hoy día tienen a Hoy día tienen a miles de jóvenes estudiando de forma gratuita. Miles de jóvenes estudiando de forma gratuita. Miles de jóvenes estudiando de forma gratuita. Miles de jóvenes estudiando de forma gratuita, cosa que en los tiempos de
cosa que en los tiempos de uno, cosa que en los tiempos de uno, cosa que en los tiempos de uno existía el CAE como uno, existía el CAE como uno, existía el CAE como uno, existía el CAE como único financiador, el único financiador, el único financiador, el único financiador, el Fondo Solidario, y para atrás, 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 el crédito fiscal. El crédito fiscal. El crédito fiscal. Y creo que las grandes coaliciones son. Creo que las grandes coaliciones son. Creo que las grandes coaliciones son. Creo que las grandes coaliciones son las que les dan viabilidad, que les dan viabilidad, que les dan viabilidad, que les dan viabilidad, que les dan viabilidad a los proyectos políticos, 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 y hoy día que tengamos 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 un acuerdo amplio en la municipal, un acuerdo amplio en la municipal, un acuerdo amplio en la municipal, un acuerdo amplio en las municipales donde tengamos tratado desde la 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 ADC hasta el Partido Comunista, 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 es algo importante. Es algo importante. Es algo importante. Es algo importante. Y un poco lo que también le ofrecemos allí, un poco lo que también le ofrecemos allí, un poco lo que también le ofrecemos allí, un poco lo que también le ofrecemos a Chile en términos de gobernabilidad. Hoy día Chile en términos de gobernabilidad, hoy día Chile en términos de gobernabilidad, hoy día Chile en términos de gobernabilidad, hoy día tú lo decías, tú lo decías, tú lo decías, tú lo decías con poder sumar desde la DC hasta el Partido Comunista en un acuerdo amplio, porque aquí tenemos un acuerdo amplio, que Chile no es un país normal, tenemos una desigualdad extrema, estos mínimos civilizatorios que quizá no son bien escuchados en republicanos. Recordemos la campaña de José Antonio Kast con respecto al aborto, o sea, retroceso civilizatorio. Yo creo que justamente esta alianza que estamos conformando es para enfrentar a esos sectores más reaccionarios que no están por los cambios, están por volver a retrocesos civilizatorios como lo vimos durante la campaña en términos de libertades individuales, el cambio climático. Bueno, creo que todos esos temas son relevantes los próximos 2 años, y este año tenemos un hito importante que son las elecciones. Claramente con voto obligatorio cambia el contexto. Y creo que van a surgir liderazgos territoriales importantes con respecto a disputar las elecciones municipales, más de la farándula que vengan a ser candidatos. Yo creo que hoy día aprendió la lección de los dos procesos.
personajes. Patricio daba cuenta de las características que va asumiendo el oficialismo como coalición, sumando a la democracia cristiana, y los resquemores que pueden haber de repente a la hora de querer incorporar otros liderazgos u otras instancias. Particularmente aludía a estas conversaciones que todavía no incorporan al Partido Republicano, un poco ahí también haciendo el símil de cuando de repente uno invita a una fiesta en la familia y hay algunos familiares que de repente hay que invitarlos, pero no están muy contentos de llevarlo. Un poco también interpretando parte de lo que decía Patricio recién. Te dejo la palabra. Claro, como el tío que no se porta bien cuando Claro. uno lo invita al asado familiar. Oye, Rodrigo, sí, comentar algunas cosas para comentar algunas cosas que pone Patricio sobre la mesa. A mí me parece que, como ya decía antes, me parece que esta coalición que es toda la izquierda, todo lo que está a la izquierda del centro, ¿cierto? De la DC al PC, efectivamente es, al final del día, también una necesidad. Es la forma que tiene hoy día el oficialismo para llevar adelante una fórmula lo más competitiva posible, dado que en el fondo Chile sabe cómo han sido estos 2 años bajo su gobierno, bajo el gobierno del presidente Boric. Efectivamente, las municipales son una oportunidad que quizás ven los chilenos, no solo elegir autoridades comunales y entre otras que se eligen, sino que de pasar la cuenta al gobierno. Las elecciones siempre tienen un poco de ese elemento, aunque uno lo quisiera, aunque no es eso lo que se vota, efectivamente las elecciones siempre tienen un elemento de pasar la cuenta al que gobierna. Y efectivamente yo creo que muchos chilenos ven ahí la oportunidad de pasar la cuenta al presidente Boric y en consecuencia el oficialismo sabe que parte de la carrera mucho más atrás por esta baja aprobación y esta valoración que tiene la ciudadanía negativa respecto de su gestión. Entonces, está bien, una coalición amplia da un poco de gobernabilidad, como plantea Patricio, pero también en el contexto de que eso sea por una mayor proporción de vocación que por necesidad al final del día. ¿Da más gobernabilidad el caso de volver a ser gobierno? Por cierto que sí, pero también hay que pensar en para qué se usa. O sea, Patricio menciona las grandes reformas del gobierno de Michelle Bachelet. Podríamos discutir acerca de los detalles de la gratuidad universal, que yo creo que estuvo mal enfocada. Uno puede resolver la necesidad y el problema con una política pública mejor diseñada. Pero por cierto que hoy día estamos viendo las consecuencias de otras reformas, como por ejemplo la reforma tributaria, que nos dejó muertos en términos de dinamismo y progreso económico, la reforma de la educación escolar, que nos dejaron una profunda crisis, ¿cierto? Tanto en los liceos emblemáticos como en el sistema de educación en general, es cosa de ver la crisis de los SLEP, ¿cierto? Entonces, efectivamente uno puede tener gobernabilidad, pero ¿para qué se usa y qué reformas se aprueban? Bueno, el tiempo ha mostrado que quitarle los patines a la educación en general fue quizás una mala idea. A mí, y para ir a otro tema, a mí no me gusta esta lógica de los retiros de los retrocesos civilizatorios, porque en el fondo, al final del día, siempre uno puede tener algo que considere la persona al frente un retroceso civilizatorio. O sea, para mí resulta irracional, incomprensible que sectores de la política, particularmente, por ejemplo, la ministra Jara y el gobierno, insista en tratar de instalar en Chile un sistema de reparto o que contiene elementos de reparto, cuando en el mundo eso es evidentemente fracasado, eso no sirve, no funciona. Chile no puede tener ni un solo peso de reparto, porque eso solo es comprarse un problema. Uno debe buscar fórmulas de apoyo intrageneracional, la PGU es una gran política que también se puede impulsar. O sea, uno tiene que buscar formas de resolver el problema, pero cuando es evidente que el sistema de reparto ha fracasado en todas partes del mundo cada vez que se ha instalado y le ha comprado un tremendo problema a los países que han tenido que implementarlo, evidentemente que uno podría clasificarlo de retroceso civilizatorio que vuelva al debate. Creo que es un código que no a mí por la persona no me gusta, pero por ejemplo, un elemento que si me hubiera forzado a usar la etiqueta, la usaría en ese elemento. Y
Respecto a los desafíos que va a tener las distintas coaliciones de cara a la elección municipal, me parece que efectivamente la prioridad, tiene razón Patricio, va a ser uno de los temas de la elección municipal, porque hay casos de corrupción o presuntos casos de corrupción en municipios de lado y lado, de izquierda y derecha. Hay alcaldes de derecha que están, incluso hay unos que están en prisión preventiva de fuera de Santiago. Está el caso de la alcaldesa Araceli Hasler en Santiago, que se fue complicando cada vez más y iba metiendo, y se iba embarrando y se iba enredando, iba complicando la situación, hasta que le pusieron a Marcos Barraza, ¿cierto?, para enderezar la situación, y ahí como que trajo, no sé, manejo político, y hay que ver cómo termina la lista judicial, pero hasta ese momento estaba bastante complicada la alcaldesa Araceli Hasler con el caso, ¿cierto?, estos sobreprecios en la compra de la clínica Sierra Bella. Pero por cierto que de nuevo, si uno entiende que hay un código nacional en la elección municipal, si uno comprende que la ciudadanía probablemente le va a pasar la cuenta al gobierno, esto podría no pasar, porque en el fondo existe esta lógica de que esta es una elección distinta o el voto obligatorio, pero si eso se mantiene, el gobierno, el presidente Boric, tiene poco margen para hablar de probidad y tiene pocas credenciales para presentarse ante la ciudadanía como un gobierno o como una coalición capaz de proveer probidad, dado el caso convenios, en el que puede ser un sector pequeño de la coalición, pero evidentemente la respuesta del presidente ha sido absolutamente tibia, sí. No ha sido suficiente, ha mantenido en su cargo personas que incluso eventualmente quizás podrían estar involucradas en el caso, y eso evidentemente le resta absoluta competitividad a la coalición oficialista. Y la verdad es que es incierto lo que va a pasar en la municipal, sí. Pero por cierto que la unidad de todo lo que está a la izquierda del centro hace que el oficialismo sea más competitivo, y va a ver qué pasa en la oposición. Hoy día venía escuchando una entrevista del presidente del Partido Republicano que ahí Patricio plantea la cercanía. Yo no sé no sé en qué posición estamos relativamente, pero en principio el reparto sería una buena forma de saber si están más cercanos de uno u otro, pero probablemente vayan a haber al menos pactos de omisión, particularmente en las comunas más importantes. Sí. Entonces, ahí está la gran batalla que se espera tal vez en Las Condes, si es que no se llega a una candidata única. Estábamos ahí con la alcaldesa actual, Peñalosa, y Marcela Cubillos, que se estaría también postulando para esa comuna, así que también ahí hay que ir mirando. Patricio Medina, te dejo ahí la palabra. Sí. Bueno, lo primero es que yo no sé si hay algún alcalde hoy día del oficialismo que esté preso. No lo he visto. Versus muchos de la oposición que están presos, incluso condenados. La ciudadanía juzgará, pero me quería hacer ese alcance. Con respecto a la cercanía con CAS, y qué bueno que pusimos el tema, porque también estos programas son interesantes para hacer pedagogía democrática y también la gente pueda incorporarse a los temas, como por ejemplo el sistema de pensiones. Y aquí hay varias cosas que hay que plantear, y es falso lo que dice Patrick con que se quiere instalar un sistema de reparto. En España, o la mayoría de los países civilizados, se cotiza más de un 11%. Se cotiza sobre el doble, al menos el doble, el 24%, que está compuesto por un porcentaje de ahorro individual, un aporte del Estado y del trabajador. Y efectivamente en esos países en donde la población empieza a envejecer, por así decirlo, la bicicleta es al revés. O sea, tenemos que avanzar en ahorro individual y disminuir el gasto público, porque finalmente se financia con gasto público mucha más población inactiva que población activa. No es el caso de Chile, pero efectivamente es lo que nos espera en el futuro. El problema de este país único, extremo, de un modelo extremo, no voy a decir neoliberal, sino que monetarista, es que tenemos solo un 11%, que es bajo, de ahorro individual. Solo un 11% de ahorro individual. 0 porcentaje social, 0 porcentaje de aporte del Estado, hasta la PGU o la pensión solidaria que incorpora la presidenta Bachelet, que efectivamente es un componente de aporte del Estado. Y esto, para que la gente en la casa se lo imagine, es como un edificio, en donde el primer piso del edificio es un aporte fiscal, el segundo piso del edificio es un componente social, y la cúspide es el ahorro individual. Hoy día lo que estamos planteando como gobierno es un 6% adicional a ese 11%, que es solo de ahorro individual, que por lo demás, esto es como el mundo al revés. Estamos obligados a cotizarlo, y por lo demás a un órgano privado, el ahorro forzoso de un organismo privado,
de un 11% que no nos alcanza para nada cuando jubilamos. Ese es el país extraño en el cual vivimos, único en el mundo. Entonces lo que se plantea es que si vamos a adicionar un 6%, a lo menos tenga un porcentaje social, solidario, que en un comienzo era un 3%, luego fue un 2%, y estamos en esta disputa un poco etérea entre un 2%, un 3%. ¿Cómo podemos ver la composición de ese 6% adicional? Yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que cotizar más, porque cotizamos poco. 11 versus el 24% de otros países. El tema es que no podemos nuevamente ponerle un 6% más a ahorro individual, porque sabemos que la promesa de los años 80 de que al 2020 íbamos a alcanzar el 70% de cotización era falso. Entonces yo creo que hay que ser como la seriedad intelectual y la sinceridad a la hora de plantear algo. O sea, acá no se está proponiendo un sistema de reparto, se está proponiendo un 6% adicional para que componga a lo menos un 2% social para subir las pensiones de los chilenos ahora. Ese es el debate. Y yo creo que eso sí, claramente, quizás Patrick te acerca más a José Antonio Kast que al gobierno. Nos quedan 2 minutitos, les doy 1 minuto a cada uno para cerrar el tema. Vale, Rodrigo. Sí, mira, yo entiendo la diferencia que plantea Patricio. Evidentemente aquí la puesta en escena del gobierno en términos de su reforma a pensiones, si planteamos, ¿cierto?, la honestidad intelectual, me parece que la reforma de pensiones en su origen tiene una deshonestidad intelectual profunda. Esto que plantea que ahora Boric viene a proponer un sistema mixto, cuando es evidente que Chile tiene un sistema mixto de pensiones hace harto rato. Yo entiendo que a los sectores que ven en los privados y en la iniciativa de las personas un riesgo y que prefieren la intervención del Estado y el protagonismo del Estado en cada uno de los aspectos de la vida, la AFP o cualquier otro sistema de administración de privados les genera un malestar. Ahora, si uno efectivamente quiere ir a los datos y a lo concreto, uno ve que, primero, Chile tiene un problema en pensiones. Uno de esos problemas es la baja cotización. Ahí yo estoy de acuerdo con Patricio. Cotizar un 10% de cotización para pensión me parece bajo. Él ponía el ejemplo de España. España es del 29% hacia arriba, y ese problema lo vas a tener con cualquier sistema de pensiones. O sea, si tú cotizas 40 años, el 10% de tu sueldo, cotizaste 4 años de sueldo. Si por eso tienes que vivir 30, sumar la rentabilidad, pero entonces tienes que vivir 30 años, 20 años, no da las matemáticas nomás, entonces hay que aumentar la cotización. Y ahí efectivamente entonces hay otros problemas de mercado laboral, de sueldos, de progreso, una serie de otras cosas. Pero es evidente que dentro del proyecto del gobierno hay un elemento de reparto que quita hoy a los trabajadores activos para entregarle pensiones a otros, entre otros elementos. Sí. Y eso es un sistema de reparto aquí y en cualquier parte del mundo, y aunque no quieran reconocerlo, aunque no sea solo reparto, existe un elemento de sistema de reparto, y eso efectivamente es una carga, una mochila que para Chile sería fatal. Patricio, también, 1 minutito para cerrar. Sí, no, más que nada agradecer la invitación. Interesante estos debates. Yo creo como un poco lo que nos convocaba hoy día era estos 2 años de gobierno, decir a los chilenos que como generación que hoy día nos toca gobernar, estamos pendientes de los problemas del día a día, estamos cada vez menos preocupados de estos debates etéreos entre lo que dice uno, lo que dice otro. Creo que uno también de los aprendizajes en estos 2 años es preocuparnos de los problemas reales, de más que prometer, cumplir. Y tengo harta esperanza en estos 2 años. Yo creo que se vienen reformas importantes. En junio vamos a tener un salario mínimo de 500.000 pesos. Creo que algo que dignifica el trabajo. Y también un llamado a la... Ahí perdimos a Patricio. No sé si podemos recuperar. Patricio, ¿nos escuchas? No, parece que lo tenemos fuera. Vamos a dejar hasta acá el panel. Patrick, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ahí le decimos también a Patricio, les damos el agradecimiento por haber estado con nosotros en este comienzo de semana, y nos estamos reencontrando en futuros paneles. Que estén muy bien. Chao, Rodrigo, muchas gracias. Chao, Patricio. Nos vemos.